noches y bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Esta es su casa y seguimos remando contra viento y marea, contra todos los impedimentos, contra todos los elementos que quieren que esto se acabe. Bueno, pues esto no se va a acabar. Periodista Digital suma y sigue de la mejor manera posible para traerles la mejor información, la mejor opinión, de la mano pues de cada uno de los miembros de esta casa. Aquí en la burbuja sabemos que España está pasando un mal momento, sabemos que hay preguntas que todavía no hemos sido capaces de responder. Una es la cuestión marroquí, una es la cuestión de Marruecos. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Por qué sigue habiendo declaraciones de políticos marroquíes, de mandatarios, de hombres importantes de la política de Marruecos que siguen apelando ese discurso nacionalista contra los intereses de España? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Sánchez lo permite? ¿Por qué aquí nadie sale al quite? ¿Por qué Margarita Robles ahora sí parece que va de españolista, pero luego permite esos cambios de viraje? Bueno, pues eso lo vamos a comentar con una de las personas que más sabe sobre este tema, el coronel Camacho, en unos minutos. También vamos a hablar sobre, de momento, los únicos que consiguen cantar en las 40 de una manera, además, totalmente visible, además de una manera en la que las redes sociales echan humo. Los del Frente Obrero son los que están yendo a los mítines, son los que están, bueno, pues dándole caña a Pedro Sánchez donde más le duele, en el ego. Cuando está rodeado de su turba, cuando está rodeado de su gente, ahí aparece una serie de personas que están hasta las narices, que desde la izquierda reivindican otro tipo de izquierda. Nosotros en Periodista Digital queremos que este gobierno de PSOE y de Podemos se acabe. Se acabe. Lo que está a la izquierda del PSOE está hecho un lío, pero parece que se van entendiendo. La ley del solo sí es sí todavía no la reforman. Ya 1000 violadores, 1000 pederastas, 1000, una cifra tan escalofriante como redonda, es la que estamos padeciendo y son los que se están viendo beneficiados. Ya tiene 1000 votos más el gobierno de PSOE y Podemos. 1000 votos más. 1000 violadores que son más felices gracias a Irene Montero, y casi 100 están ya en la calle. Están de patitas en la calle gracias al feminismo. Mientras PAM hace cursos de personas racializadas y esas milongas que le gustan a ella es más de milhojas, de comerse milhojas, pero las milongas le gustan bastante. Pues mientras tanto, 1000 y 100 ya se han visto beneficiados con esa ley del solo sí es sí, y parece que nadie quiere cerrar el grifo. Por lo menos Podemos no lo quiere hacer. Y para analizar todo esto, pues tenemos hoy nuestra mesa de análisis. Don Rubén Tamboleo a mi derecha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Gracias por venir con nosotros. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, salvo un destarrajamiento de mi coche. ¿Qué te han hecho en el coche? Bueno, me lo han abierto con violencia para sacarme la cartera, que la tenía ahí mientras ¿Aquí en estaba, España? mientras estaba tranquilamente en la playa en Alicante. Sí. O sea, que el clima de inseguridad... El clima de inseguridad, que es una de las cosas que denuncia Samuel, que en Twitter es Guido Princesa, al que Marlaska ha suspendido de empleo y sueldo, le ha quitado la placa y la pistola durante 2 meses. Entonces, pues no olvidemos también estas cosas, porque la derecha, que es una de sus banderas, libertad y seguridad, la de la seguridad la tiene un poquito abandonada por una serie de cosas. Y no sé, yo lo que pido es que en mi país pueda ir a la playa tranquilo. Claro, O sea, tampoco es pedir tanto, no sé si es un exceso. ¿Pero qué le reprochas a la derecha en Si cuanto es un exceso, pues a que la tiene seguridad? abandonada el debate, que fue el debate y la bandera de la seguridad, que fue una bandera de Reagan, especialmente, y de Thatcher, por supuesto. O sea, es que no entienden nada, no entienden ni de ideología conservadora actual, ni reciente, ni contemporánea, como es la de los años 80, especialmente anglosajona, y que en varios sitios, porque es que Reagan lo que anunciaba es que con las ciudades demócratas pues sube mucho la delincuencia y te tienes que marchar o no puedes ni vivir, ¿no? Y así en otros sitios es lo que está denunciando también pues la derecha nacionalista francesa, y lo que están denunciando en otros sitios. Bukele también en El Salvador. Bukele en Salvador, yo ahí le sigo menos, aunque sé que ahora está teniendo mucha fama, pero bueno, pues es una cosa lógica. O sea, lo que no puede ser es que y es que encima lo que me han contado, eso, tú agárrate, me cuenta gente que me conforme, porque lo normal es que me hubieran robado el coche. O sea, que lo normal es que se hubieran llevado mi coche y que a ver qué me daba el seguro, no una vez que se lo han llevado. Porque está viendo en Madrid robos de coches y no los encuentran.
Y Ayuso, pues no... En Madrid ciudad, que es más sorprendente, ¿no? Porque si estás en la playa, lejos, o no, en el campo, que has ido a hacer senderismo, no sé, pues que te aprovechan, llevas el coche, ¿no? Y ya circula y se lleva, ¿no? Y se lo llevan como sea. Pero que lo saquen de Madrid, o que lo desguacen en un taller. Tremendo. David Sandoval, ¿mejor Semana Santa que nuestro amigo Rubén? Sí, una Semana Santa tranquila y nada, oye, felices Pascuas. ¿Qué es lo que te ha preocupado esta Semana Santa? Pues, bueno, no me ha preocupado, al revés, ¿sabes? O sea, me ha puesto contento mucha fervorosidad popular de Semana Santa, mucha gente pues, volviendo a las tradiciones, volviendo a las procesiones multitudinarias, ¿no? Todo esto que se había perdido con la pandemia, ¿no? Eso, bueno, es una semana que la gente vuelve a llenar los templos y, bueno, pues también te da esperanza, ¿no? Yo he visto muchos jóvenes, que eso también dices, bueno, a ver, algo bueno se está forjando. Hay una cuenta por ahí, no sé si pertenece a Podemos o al Torno de Podemos, que decía que era una falta de respeto la Semana Santa para la comunidad musulmana. Bueno, es una cuenta parodia. Es una cuenta parodia no, que... pero... No es real, no es real. Ya lo han ¿Pero en qué medida eso es una parodia? Claro, efectivamente, porque Podemos defiende. Bueno, ¿en qué medida eso es una claro, parodia? ¿Cuánta gente del Partido Socialista ha felicitado el Ramadán y no nos han felicitado ni la Navidad? Sí. La Semana Santa, que bueno, pues puedo entender una serie de cosas, pero la Navidad. Sí, eso perfectamente podría no ser parodia. Y otra cosa que también, como Rubén, yo reclamo a la derecha, justamente es esto, ¿no? De hacer cultura de la Semana Santa. Es decir, no solamente, como lo ha hecho mucho socialista, por cierto, yendo a procesiones y mucho... Bueno, legalizaron el PC en un sábado santo, en su día. Bueno. Pero me refiero a cultura de procesiones, a cultura de Semana Santa, a cultura de los templos, a cultura tal. O sea, asistir y apoyar. Lo ha hecho Ayuso y me parece bien. Claro. O sea, eso es. Sí, Juanma Moreno también. Aparte religioso, es cultural. Y justamente eso es. Haciendo cultura es un poco también cómo se cambian las sociedades. Os quiero preguntar, ¿qué os parece en estas fechas? Yolanda Díaz ya ha abierto camino, parece que no se va muy bien con Pablo Iglesias. ¿Qué os parece lo que queda a la izquierda del PSOE? ¿Cómo se va a presentar? Es decir, la extrema izquierda del tablero político. Sí, bueno, primero, como has dicho, extrema izquierda, a mí me parece muy bien, pero a todos esos que además firman enseguida como politólogos y por la ciencia política, pues yo les llamo simplemente a la cordura si tienen alguna y a la decencia si les queda, ¿no? Que terminen de decirnos si Vox es extrema derecha, por qué lo que está al otro lado no es extrema izquierda. O sea, es que yo creo que el razonamiento es tan lógico e impepinable. Si ponemos el centro, lo que sea, una izquierda con el Partido Socialista, una derecha con el PP, Vox es extrema derecha, vale, yo te lo compro. Entonces, ¿qué hay a la izquierda del Partido Socialista? Que le llaman, además, inventan toda clase de nombres, ¿no? El espacio que está a la izquierda. Bueno, se inventan ahí toda clase de parafernalia, ¿no? Para no llamar a las cosas al final de alguna determinada manera y para rebajarnos la realidad. Pero no es extrema izquierda porque sonríe más, porque tiene un mensaje más positivo. Y por eso me le llaman. Porque le llaman la pasionaria, ¿no? Le llaman la pasionaria. ¿Te gusta Yolanda Díaz? Bueno, yo con Yolanda Díaz yo firmaría la columna de Jesús Cacho de este domingo. Porque dice que me parece que ha dicho que es la nada con gaseosa y que no tiene absolutamente nada detrás. Pues eso yo lo que llevo diciendo, lo que he dicho en 7N, que va a descanse sucesivas ocasiones, es que... Pero hay que subestimarla. Que está mal representada, que es un personaje de ficción, lo que percibe la gente. Eso por un lado. Y luego, ¿qué puede pasar con ella? Bueno, pues efectivamente hay gente en el Partido Socialista ahora mismo preocupada por lo que puede llegar a crecer Yolanda Díaz. Algo de eso hay. Va a haber al final todo un movimiento, o sea que sé que el monstruo se les puede ir un poco de las manos. Va a haber todo ahí un movimiento que ya han hecho el fichaje número 5 en lo que es la pata de Yolanda Díaz en Madrid, que es Más Madrid y que va a las elecciones autonómicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se están moviendo y están haciendo una estrategia que va y por qué la derecha debe defender una serie de cosas y debe hacer cultura y demás. Pues es una estrategia que va a gente poco formada al final, que está defendiendo, pues otro ejemplo simplemente de lo indefendible. Termino con esto: mi cuerpo, mi decisión sí, pero mi cuerpo, mi decisión y hasta ahí sí, pero gestación subrogada absolutamente no. Pues, o sea, díganles algo, ¿no? ¡Algo! ¿Hay alguien ahí? Bueno, Feijóo ha abierto el debate, ¿no? De alguna manera, ha querido decir, oye, esto hay que debatirlo. Hay que abrirlo. Aquí yo he defendido a Ana Obregón, ¿eh?
Claro, porque O sea, yo lo tengo claro. Yo ante una madre me quito el sombrero, Una madre la defiendo. o una abuela, en o este que caso como una madre abuela. ha hecho eso por su hijo. Por su hijo. ¿Quién soy yo para juzgarla, para señalarla y para quitarle ese... El resultado es que ha traído a una hija al mundo, a la que de Eso momento es. va a estar con su familia, y que además, una vez que fallezca Ana Obregón, sea esto cuando sea, que la han llamado de todo, De una todo, forma de todo. repugnante, absolutamente repugnante, tiene el futuro resuelto. Entonces, ¿dónde está el problema? Estoy con Rubén totalmente. ¿Dónde está el problema? David, Hablando- la izquierda, la extrema izquierda. Sí, sí, eso, justamente, volviendo a eso. A mí me parece que lo de la jugada de Yolanda Díaz, pues es lo que la Clau decía, ¿no? El vaso, ¿cómo le llaman? El significante vacío, ¿no? Es decir, una figura que al final agrupe a un grupo de personas que les una a una idea, a un proyecto común, ¿no? Y eso es agrupar a la gente que no quiere a Sánchez o que no moviliza a Sánchez y que al final puedan tener otra opción en el espectro de la izquierda y no se queden en la abstención o no se vayan al PP. Pues es una estrategia, bueno, que a ver cómo resulta. Hay personas que pueden sentirse descontentas con Podemos o con Yolanda Claro, o con tal y se vayan a Vox. ¿Existe este viraje? Podría ser, pero es menor. Es decir, todo lo que, por ejemplo, el Cinturón Rojo de Madrid, ¿no? La gente, por ejemplo, que ahora vas a entrevistar, ¿no? El Frente Obrero, ¿no? Gente que son muy críticos o que con lo que se llama la extrema izquierda o lo que es la extrema izquierda, podrían ser votantes de Vox. Sí, si Vox fuera un partido también antisistema, ¿no? Pero creo que no lo es. No lo es. En cualquier caso, bueno, el Frente Obrero lo que hace es una crítica a esa izquierda woke que ha venido a sembrar la división y a sembrarnos de incoherencias, ¿no? Como el ejemplo que estoy diciendo y que además son profundamente volátiles, ¿no? Porque antes ellos estaban a favor de la gestación subrogada porque la Iglesia Católica decía gestación subrogada no. Los católicos incluso podemos discernir un poco la postura de la Iglesia y luego la nuestra propia porque puede haber otras posibilidades, aunque eso no quiebre nuestra fe y haya gente que no lo entienda y está en su derecho. Pero ellos tenían esa postura. Ahora, como el discurso woke es profundamente antinatalista, que es la clave de esto, el discurso es antinatalista, pues han tenido que virar y su coherencia les da igual. Entonces, se han situado en lo más tradicional de la Iglesia Católica. Les da igual, ¿no? Porque es al final su discurso woke y antinatalista. Pues esa gente que vive de sembrar la discordia, vive de crear división con tu vecino, con tu vecina, porque es mujer, porque tú eres hombre, porque tiene un coche diésel, porque ama su país, etcétera, viven de eso, pues tienen ahí un nicho con estas ideas que van para la gente desamparada en algunos casos o para la gente con escasa formación en estas materias que se agarran a un clavo ardiendo y se agarran especialmente a respuestas fáciles, ¿no? Claro, es que lo de Ana Obregón es complicado porque, claro, juzgar a una persona por sus decisiones, claro, ¿quién eres tú, no? O No, sea, pero se ha hecho. Se Se por le ha eso te llamado digo, de todo por eso a a la Ana izquierda, Obregón, se le ha insultado. a eso me refiero. A la izquierda, a juzgar demuestra su talante, ¿no? Siempre intolerante y siempre de juzgar. Oye, que con Miguel Bosé, con Ricky Martin yo no les vi decir nada. Claro, por supuesto. Pero porque en ese momento tampoco estaba ese discurso antinatalista que había ahora con tanta profundidad. Claro, efectivamente, porque el problema es ese. El problema es que natalidad. odian a las madres. Odian la vida. La vida, Misma, odian la vida. Odian la vida, odian la nueva vida, quieren reducir la población en el mundo y tienen que justificar ese discurso antinatalista incluso con gente de la supuesta derecha que se han dedicado a decir que pobres esos niños que le van a decir en el colegio. Y son los que mismos que justifican esa gente que es puedan hacer una transición de sexo con operaciones con menos de... bueno, yo ya no sé en dónde han puesto la edad, pero con muy poco. 14. Entonces han girado de defender eso y de defender que hay que hacer campañas para que respeten a la niña, al niño y al niño en cualquier decisión, por muy arriesgada que ésta sea y que pueda tener consecuencias posteriores. Pero sin embargo, que Ana Obregón no puede traer esta vida al mundo por procedimientos tecnológicos y artificiales, porque ¿qué le van a decir en el colegio? Pero aquí hay dos debates, ¿no? Hay que echarle, El debate está lo de la persona en sí que toma una decisión y que no somos nadie para juzgar, ¿no? Es como alguien que aborta, al final
quien aborta, pues no se le puede, o sea, no se le juzga, ¿no? Se juzga el aborto, digamos, como decisión en la que la Iglesia está en contra y en la que es matar a una persona. En la gestación subrogada también hay una posición, eso. Pero no se mata a nadie en la gestación subrogada. Claro, bueno, se matan a unos embriones que ya, pero que, eso, que también son personas. Entonces, bueno, pero eso son dos cosas, ¿no? Es decir, el juzgar a la decisión de una persona dentro de sus circunstancias, de lo que sea, y lo otro es ya en sí la gestación subrogada, que ante eso hay partidos que tienen una posición clara, como Vox, que aunque Iván Espinosa Los Monteros decía que no, pero lo tiene, y otros Abascal partidos el otro que día no. fue tajante. Claro, en nuestra entrevista claro, aquí en claro. esta casa dijo, no voy a atacar a Ana Obregón, pero nuestro partido no está a favor No está de a la favor de la gestación mercantilización subrogada, claro. de los bienes. Y eso es una posición distinta a juzgar a una persona y masacrarla, más que todo porque es una persona más cercana al Pero, tema de la David, Pues para que veáis David- que no abraza el liberalismo. Eso que quede entonces Ya. perfectamente claro y ya que cada cual No, elija. y sobre todo, O sea, la izquierda tiene muy claro su discurso, lo que defiende, cómo lo defiende, a pesar de estas contradicciones que Bueno, y de le va estos vendiendo a su volantazos, gente claro. y esos volantazos. Claro. Pero la derecha parece que no es capaz de No. decirle a la gente. El PP está pensándoselo, abriendo el debate. Con el aborto ya lo ha cerrado, ha dicho que está muy bien. Con este tema se lo está pensando. Vox, en este caso, también tiene diferentes posiciones. Cuesta más, ¿no? Cuesta más, sí, eso es lo malo, porque, por ejemplo, es importante ver este caso de lo de Ana Obregón porque también a través del corazón, de la prensa del corazón, entra un cambio cultural. Es decir, no me acuerdo quién Por decía... eso les molesta. Por eso, claro. Entonces, Por eso les por molesta eso, o sea, los cambios culturales... Porque hay mujeres de 40 que ahora se lo van a pensar. Claro, Que claro. van a decir, quiero como sea ser mamá. Entonces, Claro. Quiero como sea, que es un Claro. esfuerzo económico, es un Eso es. esfuerzo Claro. físico, mental, de muchos Pero tipos, tal y aunque como está incluso no se lo España, va a hay que darles esa posibilidad de ser mamá. Entonces, los partidos políticos, y sobre todo los de derecha, bueno, no sé ya cuáles quedan de derecha, pero los de derecha deberían aprovechar esta oportunidad para hacer cultura. No para decir, no, nuestro partido está en contra de la gestación subrogada, y punto, pelota. No, es decir, oye, hablamos de la vida, hablamos de natalidad, hablamos de la familia, hablamos de más cosas. Estoy de acuerdo. No solamente... Para acabar muy rápidamente, que se posicionarse. nos va el tiempo. Os quiero preguntar, 1000 violadores ya se han visto beneficiados, 100 prácticamente salidos a la calle. ¿Esto le va a pasar factura al gobierno? ¿Esto en la calle puede hacer que Podemos y PSOE pierdan votos? Pues esto es otra de las enormes ironías, ¿no? Que decían que venían a ayudar a todo el que no sea heterosexual y a bajar los índices y le quitan la gestación subrogada, que venían a ayudar a las mujeres y han dejado a agresores y a violadores en la calle, que vienen a ayudar a la clase obrera y a la clase media, y lo que nos encontramos es una subida en general, no solo de agresores y de violadores, sino una enorme subida de la delincuencia. Y quien lo está denunciando le han quitado la placa 2 meses, y la placa y la pistola. Un abrazo, Pues, Samuel. pues esa es la dureza de lo que estamos viviendo en España, y que con el control de los medios de comunicación hacen que no les pase la factura casi nada. Ya pues un día que nos tocará, hablaremos, yo hice con Eurico Campano en esta casa el pronóstico de lo que va a pasar en las elecciones municipales y autonómicas y de cómo afecta eso a que le pase factura, respondiendo a tu pregunta, al gobierno. Si ahora en las elecciones municipales y autonómicas no se cambian por lo menos 4 comunidades autónomas que pasen al centro derecha, la Moncloa puede seguir siendo este señor. Claro. Y no tiene- Porque no le pasa factura Y a ni ver, siquiera esto. A ver qué es lo que, ¿Cuántas? a ver qué es lo que pasa. Que no David, va a pasar ¿factura? no va a pasar factura si no hay manifestaciones, si no hay algo Claro. que la oposición ataque, ¿no? Si esto es manejado por la burbuja mediática de la La izquierda, burbuja pues, somos nosotros. es verdad. Bueno, aquí venimos a romper burbujas, pero vamos haciendo estalliditos. Pues es muy complicado. David Sandoval, Muchas gracias. muchísimas gracias. Rubén Damoleo, gracias de verdad. Vamos a ver un vídeo, de verdad. Ayer lo expresamos y creo que lo intentamos hacer con el respeto que no se merece este tipejo llamado José Zaragoza, que tiene el alma negra, tiene un alma que está podrida absolutamente, nauseabunda, cuando ayer emitió ese juicio de no me cae bien Sánchez Dragó. Bueno, pues Iván Espinosa ha opinado esto en el Congreso de los Diputados y nos vamos a hablar de Marruecos. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar por las declaraciones en Twitter de un diputado socialista acerca de la muerte de Fernando Sánchez Dragó. No me cae bien Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué les ha parecido? Muchas gracias. A mí hay mucha gente que no me cae bien, pero que cuando se muere, pues es necesario recordar lo mal que le cae a uno. Cuando alguien se muere,
Si uno no tiene nada agradable que decir, lo mejor es que no diga nada, en mi opinión. Y en estos años ha muerto mucha gente que no me caía bien, a la que no le deseaba la muerte, que quizá cuando estaban vivos pude mostrar mis diferencias, pero justamente cuando mueren no es el día para atacarles, creo yo. Pues sí, hay que tener un poco de respeto por los muertos. Pero claro, un gobierno que anda moviendo muertos de aquí para allá, pues evidentemente pedirle respeto es pedirle mucho. Y vamos a hablar de la cuestión marroquí, una cuestión que nos tiene preocupados, que nos tiene que tener preocupados, que no hay que dejarla pasar como las vacas pasan el tren, sino que realmente hay que darle importancia. Y para comentarlo, pues tenemos a nuestro mayor experto, nuestro querido coronel Diego Camacho. Le damos muchas gracias por estar aquí. Gracias, coronel. De nada, Josué, un placer acompañarte. Declaraciones del presidente del Senado de Marruecos. Ha llamado a filas a sus compatriotas marroquíes y ha dicho: métanse ustedes en política para recuperar Ceuta y Melilla. Cuando lo escuchaste, ¿cómo se te quedó el cuerpo? Bueno, pues me sorprendió que el presidente del Senado marroquí, que bueno, no es como el presidente del Senado aquí, o sea, el presidente del Senado marroquí en Marruecos no pinta nada, es decir, es un cargo que tienen ahí, que han sacado como globo sonda, pues para que diga estas cosas que vienen inspiradas desde el Palacio del Sultán, evidentemente. No hay que buscar la responsabilidad en el presidente del Senado. Pues el cuerpo se me quedó no con sorpresa, porque yo vengo anunciando la amenaza marroquí desde hace más de 2 años. Es decir, lo que los españoles deben saber es lo siguiente. Según la Constitución marroquí, todo marroquí, desde que nace hasta que muere, está sometido a la lealtad al sultán. Y si esto lo combinas con el Código Penal marroquí, que considera que una falta de lealtad al sultán es un delito de alta traición, puede por un juez ser condenado a una pena entre 20 años y la pena de muerte. Entonces, dicho esto, quiere decir que además, tal como se imparte la justicia en Marruecos, si uno comete un delito contra el sultán, no es castigado solamente el infractor, sino es castigada también su familia, sus amigos, los próximos, lo cual genera en Marruecos un clima de delación muy grande. Entonces, claro, lo que ha venido a decir este señor, este presidente del Senado marroquí, es lo que ya sabíamos, que un marroquí, en caso de una crisis bilateral entre España y Marruecos, su lealtad la tiene residenciada en el sultán de Marruecos, no en la Constitución española, aunque haya jurado o prometido lealtad a esa Constitución. ¿Por qué? Porque para un musulmán, y los marroquíes el 90% son o más, son musulmanes, sean o no sean practicantes, el mentir o el faltar a la palabra dada con otro musulmán es un pecado muy grave. Pero si ese faltar a la palabra dada es con un judío o con un cristiano, en vez de ser un pecado, es una acción que tendrá su premio en el paraíso prometido por Mahoma. Entonces, bueno, pues lamentablemente hace muchos años estamos criticando, digamos, esta connivencia de los gobiernos españoles en conceder nacionalidad española a personas que están sometidas a esta lealtad a otro jefe de Estado extranjero. Entonces esto debía ser ya causa para no conceder la nacionalidad española a una persona que está sometida a estas orcas caudinas, a no ser que hubiera unas garantías de cualquier tipo que anularan ese deber de lealtad. Pero sabe un marroquí que faltar ese deber de lealtad puede ser castigado con la pena de muerte. Yo recuerdo a los oyentes el caso de la fatua dictada contra Salman Rushdie, que no tiene nada que ver, porque efectivamente la fatua fue dictada desde Irán,
y por un libro que se consideró blasfemo. Pero quiero decir que el hecho de faltar a ese deber de lealtad, como he dicho antes, puede estar castigado de la forma más grave. Y por lo tanto es no solamente un dislate, sino es un error político de primera magnitud conceder una nacionalidad que no va a ser respetada a unos señores que están sometidos a la férrea disciplina del sultán. Sorprende. Lo que sí me ha sorprendido es la falta de respuesta del gobierno español. Tenemos una respuesta, por lo menos. Margarita Robles, ayer, en un programa de televisión, sí que ha respondido de una manera bastante patriota. Ha sacado la bandera de España. Manifiestamente mejorable. Mejorable. Vamos a verla y le responde, pues a ver qué le parece. Vamos a ver a Margarita Robles, a ver lo que ha contado en un programa de televisión, respondiéndole al presidente del Senado marroquí. Las declaraciones de Enam Mayara. Enam Mayara es el presidente del Senado de Marruecos, que ha dicho a un medio marroquí, textualmente, un día recuperaremos las dos ciudades ocupadas a través del diálogo y las negociaciones positivas con la vecina España, sin recurrir al uso de las armas. Ministra de Defensa, ¿le preocupan estas declaraciones, que el presidente del Senado de Marruecos diga abiertamente que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas y que las van a recuperar con el diálogo? Pues al presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia: Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera. Son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Yo he estado recientemente en Ceuta, en Melilla, y me siento muy ceutí, me siento muy melillense porque me siento muy española. ¿Pero van a pedir algún tipo de disculpa pública al gobierno marroquí? ¿Se pueden permitir estas declaraciones públicas? Mire, yo las declaraciones de cada uno va a cesar la responsabilidad. La posición del Gobierno de España es una posición clara y contundente en esta materia. No hay debate, no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia. Ceuta y Melilla son España. Punto. No hay nada más que discutir. Contundente la ministra. ¿Qué habría que responder? Bueno, aparentemente, pero solo faltaría que hubiera debate sobre Ceuta y Melilla. Solo faltaría eso. Pero he dicho antes que son las palabras de Margarita Robles completamente insuficientes. Vamos a ver, sin irnos muy atrás, el gobierno de Sánchez, del que forma parte Margarita Robles, hace semanas, cuando el presidente, sin comunicar a sus ministros, sin comunicar al Congreso de los Diputados y sin comunicar a la opinión pública española su cambio de política con respecto al Sáhara, se quiso poner en los mentideros políticos como que ese cambio hacia las tesis de Marruecos había llevado a que Marruecos no iba a reclamar digamos, ni aguas territoriales ni Ceuta y Melilla, y sobre todo en el último viaje de Sánchez creo recordar que se llegó a deslizar de que no se hablaría de temas que prometieran la soberanía de ninguno de esos dos países. Entonces, este presidente del Senado, que como digo ha sido enviado por parte del sultán de Marruecos para echar una cata de melón, a ver qué es lo que pasa, resulta que es contestado por la ministra de Defensa. Hago hincapié en eso. No es contestado por la ministra portavoz, ni es contestado por el ministro que debía haber contestado, que es el ministro de Asuntos Exteriores. Es por la ministra de Defensa, que no tiene nada que ver, digamos, en la gestión o en las relaciones entre dos países a nivel diplomático. El presidente parece que va a comparecer la semana que viene o la siguiente. Bueno, ya veremos cómo le aprieta a la oposición, porque está en la segunda parte de la historia. Es decir, aquí el gobierno no hace nada, pero la oposición se queda mirando hacia Talavera la Reina, con todos mis respetos a Talavera de la Reina. Entonces, como digo, estas declaraciones de Margarita Robles son insuficientes porque esto, en un país normal, hubiera ameritado primero
una nota verbal de protesta, ¿vale? Una nota verbal de protesta, y después de la nota verbal de protesta, pues en vista la animosidad de Marruecos con los residentes en España magrebíes de Rabat, de Marruecos, perdón, tenía el gobierno español en sus manos una serie de acciones diplomáticas. Oiga, mientras ustedes no cesen esa animosidad y ese deseo de extraterritorialidad con respecto a España, ¿cuántos consulados hay de Marruecos en España? ¿15? Bueno, pues a partir de mañana queda solo un consulado. Y el resto, porque claro, quien controla a la población marroquí residente en España son los consulados. Entonces, claro que tiene España elementos de presión para no soportar que un país al que encima estás pagando una millonada para su desarrollo, digamos, tenga completamente esa animosidad hacia España. Claro, pero tomando esas decisiones, ellos pueden decir, pues abrimos el grifo y aquí os metemos inmigrantes a punta pala. Bueno, muy bien, pues ¿y qué? Un país no puede vivir bajo el chantaje permanentemente. Y aquí han estado metiendo emigrantes a punta pala y aquí el gobierno español no ha hecho nada. Es decir, te recuerdo que cuando yo era joven teniente, la frontera de Ceuta o de Melilla estaba vigilada por un soldado con un mosquetón y con un alambre, y ahí no pasaba nadie, ¿comprendes? Es decir, si hay voluntad política, tú defiendes las cosas. Lo que un país no puede aceptar nunca es ser chantajeado. Y aquí hay un tema esencial en este problema, y es que hasta día de hoy el presidente del gobierno no ha explicado por qué el cambio de la política exterior de España referente al Sáhara ha sido cambiada por él de forma autocrática, sin contar con la soberanía popular, que es donde está residenciado en el Parlamento, ni contar siquiera con su Consejo de Ministros, porque te recuerdo que el señor Sánchez no es presidente de una república. El señor Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. Quiere decir que las decisiones se toman en Consejo de Ministros y son todas, ¿cómo diría yo?, asumidas por todos los que conforman ese Consejo. Entonces, claro, a la señorita Robles habría que decirle a usted, que está aquí haciendo de portavoz, cómo no ha hecho nada a usted cuando le cambian la política y sin contar con usted. Porque es que se ha demostrado que el presidente del gobierno no ha contado con su Consejo de Ministros, aparte de no contar con el Parlamento. Pero es que es más, ha firmado una carta que no se ha escrito en la Moncloa, ha firmado una carta que se ha escrito en Rabat y que se la han puesto a la firma, haciendo pensar que era una carta hecha por el gobierno español. O sea, cabe más obscenidad diplomática. Entonces, todo esto genera, Josué, una gran debilidad, en este caso, lamentablemente, de nuestro país, de España, frente a Marruecos. Y Marruecos, que es la amenaza de España, ¿por qué? Porque Marruecos es un país expansionista. Hacia Argelia no se va a expandir porque no le dejan los argelinos, ¿vale? Hacia Mauritania no se va a expandir porque no le dejan los franceses. Entonces, el sitio donde se puede expandir Marruecos es hacia España. Ceuta y Melilla, efectivamente, son ciudades de soberanía, y yo le diría al gobierno de España, bueno, empiecen ustedes a cambiar, pero empiecen ustedes a hacer que el jefe del Estado, Felipe VI, visite Ceuta
y visite Melilla, porque hasta la fecha, desde que ha subido al trono, parece que le tienen prohibida el que pise Ceuta y Melilla. Entonces, señora Margarita Robles, empiece usted por recomendar en el Consejo de Ministros que el jefe del Estado español viaje a Ceuta y a Melilla. Total y absolutamente. Coronel, además, este presidente del Senado animaba a sus conciudadanos a meterse en política en Ceuta y Melilla. Hay un partido que se llama la Hermandad Musulmana, que ha sido el segundo más votado de Ceuta, y que es un partido que podría ser ilegalizado, ¿no? Se podría tomar una medida y decir, oiga, si está siendo una amenaza para la soberanía española, poder tomar algún tipo de acción, ¿no? Claro, vamos a ver, efectivamente sería una base de investigación de la Fiscalía General del Estado. Y yo te pregunto, Josué, ¿pero de quién depende la Fiscalía General del Estado? Y tú me dices, del Guaperas. Del gobierno, del presidente. Y yo te contesto lo que dijo el presidente, pues eso. Pues eso, es que esa es la cuestión. Pues eso. Esa es la gran cuestión. Es decir, claro que tendría que abrir una investigación y es motivo más que suficiente porque este presidente del Senado, poniendo encima del tapete la debilidad diplomática y política de España, también se ha echado piedras en contra de su tejado. Porque claro, está animando a los que tienen nacionalidad española y residen en España, pero son súbditos marroquíes, que no ciudadanos, son súbditos marroquíes, a incumplir el juramento por el cual, o la promesa por la cual se les concedió la nacionalidad. Pero es que además están animando a estos españoles de reciente aprobada nacionalidad traicionar a su país de acogida en beneficio de una potencia extranjera, ¿vale? Eso es un delito. Es un delito. Para acabar, coronel, tiene en su cámara, creo que Pablo Iglesias últimamente sigue con la burra del trigo, que decía mi abuelo, intentando pues insultarle, meter cizaña, emponzoñando un poco, iba a decir la relación que tiene usted con él, pero no... Creo que no existe. No existe relación, existe relación judicial. Es decir, que hay un caso abierto. Pues si le quiere responder, ahí tiene... Bueno, pensaba en principio no haberle respondido, pero al ver su contumacia en su televisión, pues sí le voy a contestar. El señor Pablo Iglesias está mintiendo conscientemente a sus seguidores. Está mintiendo conscientemente a sus seguidores al decir que yo, digamos, le he acusado de una serie como blanqueo de capitales, como tráfico de drogas, como facilitar pasaportes a terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que dice el señor Iglesias no es cierto. Es decir, todos esos actos han sido puestos sobre el papel, puestos sobre la televisión o puestos en la radio por diferentes periodistas españoles y extranjeros. Yo lo que hago en un artículo es recoger esas declaraciones que no tienen su origen en mi persona, sino que están en los medios de comunicación, y entonces sí que hago una valoración. ¿Cuál es mi valoración? Pues que el señor Iglesias tiene unas amistades peligrosas. Esa es mi valoración, es una opinión. Ahora bien, en ese artículo, yo termino el artículo diciéndole al gobierno, ante este cúmulo de informaciones que hay en España y que hay en diversos países hispanoamericanos y en Estados Unidos, el gobierno tiene la necesidad, la obligación ineludible de investigar si todo eso es cierto. Quiere decir que yo no sé si es cierto. Yo lo que le pido al gobierno es que al ser cosas tan graves que ponen en peligro la seguridad del Estado, que el gobierno tiene el ineludible deber de investigarlo, que él sí tiene medios. Pero vuelvo a lo de antes. ¿Quién tendría que investigar esto? La Fiscalía.
General del Estado. Y entonces, ¿de quién depende la Fiscalía General del Estado? Del presidente. Pues eso. Coronel Diego Camacho, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. Gracias a ti, Josué. Y nos vamos directos a una de las personas pues, que más, digamos, predicamento está tomando a nivel político absolutamente. La verdad que el no tener complejos en la vida ayuda mucho. Los maricomplejines, aquellos que se sienten, no sé, que no quieren decir, que se callan ante los problemas, suelen tener la mecha corta. Pero en este caso hay una persona que ha decidido, bueno, coger el toro por los cuernos y decirle a la izquierda lo que mucha gente de izquierdas no se está atreviendo. Don Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero, ¿cómo está usted? Hola, buenas. Encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí en Periodista Digital. Bueno, el que no haya visto vuestras maneras de alguna manera, pues reivindicar que la izquierda no está yendo por el lugar que debería en diferentes mítines, en diferentes actos del Partido Socialista, pues creo que no está en este mundo. Bueno, responder un poco, poner en contexto por qué hacéis este tipo de acciones, por qué realmente creéis que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se merecen que en sus actos pues hagáis ese tipo de scratches o ese tipo de boicots para, bueno, pues reflejar o dar a los españoles una idea de lo que defendéis vosotros y no está defendiendo la izquierda del gobierno. Bueno, nosotros en primer lugar lo consideramos una cosa contra la partitocracia. Es decir, si ahora estamos confrontando con ellos es porque son los que están en el gobierno. Es muy gracioso que estén hablando de prácticamente en algunos casos incluso de revolución, ¿no? Y esta gente son lo más sistémico que pueda haber. Yo creo que la dicotomía de izquierda y derecha es una cosa que ya no rige y que no tiene ningún sentido y que solo sirve para engañar a la gente y que polarizarla como en una guerra civil, pero en la cual en realidad ni hay fascistas ni hay comunistas, ¿no? Solo hay gente viviendo del cuento. Y yo creo que esta gente son el mayor ejemplo de ello. Lo estamos viendo con Sumar y con Podemos sacándose los ojos, porque si de verdad fuera una cuestión ideológica, aunarían fuerzas, ¿no? Para conseguir sus objetivos. Y sin embargo, para lo único que están combatiendo es para ver quién se queda con los sillones y quién es el perrito faldero o el partido muleta del PSOE. Sobre Pedro Sánchez es que si no hacemos estas cosas al presidente, que es para mí uno de los principales culpables de nuestra situación, pues entonces apaga y vámonos. No se puede llevar un discurso de confrontación contra lo establecido, como mucha gente hace, y sin embargo ellos luego piden el voto en las elecciones para estos mismos que nos están gobernando, ¿no? Yo creo que la izquierda actual es la incoherencia personificada y creo que ya es hora de confrontar con ello, porque parece mentira que cuando gobierna la derecha sí hay huelgas, sí hay movilización, y cuando gobierna esta izquierda que hace exactamente lo mismo, nada más que con purpurina, no pasa nada. Y el UGT se va a Francia a luchar por las pensiones de Francia, y sin embargo aquí, que nuestra edad de jubilación es más atrasada y tenemos peores pensiones, no hacen una huelga contra el gobierno. ¿Por qué? Porque están a su servicio. ¿Qué es lo que más os saca de quicio ahora mismo de el PSOE, de Sumar, esta nueva formación que estaba surgiendo con Yolanda Díaz, de Pablo Iglesias, de toda esta izquierda hegemónica que ahora mismo está en el gobierno, que ocupa las instituciones? ¿Qué es lo que no soportáis? Pues a mí personalmente, voy a hablar por mí porque habrá gente que haya unas cosas, ¿no?, que le molesten más que otras, pero a mí es la hipocresía con la política migratoria que tenemos y por otro lado lo que es la ideología woke en su conjunto, destacando especialmente el feminismo más mainstream y por lo tanto el transgenerismo. Yo creo que estas últimas leyes que están aprobando son demenciales y que cualquier persona con dos dedos de frente, independientemente de la etiqueta que se pueda poner, la ideología que pueda decir que tiene, creo que debería de posicionarse en contra. O sea, han reconvertido el feminismo para convertirlo en el principal ariete contra la mujer, ya hasta el punto de que no se puede hablar ni de qué es ser una mujer, y si dices, bueno, pues una posición científica y biológica sobre qué es una mujer, pues prácticamente eres un criminal. Entonces es verdaderamente ridículo. Y ver a gente como Irene Montero, que tiene un ministerio, que pregunten qué es ser una mujer y empieza a hablar de que ser mujer es todo y con razonamientos circulares, demuestra mucho de los tiempos de decadencia y degeneración que estamos viviendo como sociedad. Una mujer la definió como una persona que sufre. No sé si
cualquier socio del Atlético de Madrid es una mujer, no lo sé exactamente, pero esa es la definición. En estos actos, por ejemplo, el de Pedro Sánchez el pasado fin de semana, vuestros gritos eran dirigidos a la pregunta ¿por qué has cambiado con respecto al Sáhara? ¿Esto os preocupa realmente, este viraje? Acabamos de tener con nosotros al coronel Camacho. ¿La cuestión de Marruecos, la cuestión del Sáhara os preocupa especialmente? Hombre, no, ya no solo el Sáhara, sino que es que los que nos presionan con la inmigración y con el tipo de inmigración, además, concreta en este caso, son ellos. Los que tienen aquí a 1 millón de personas viviendo en España, que muchísimos de ellos están totalmente controlados por el gobierno marroquí, incluso el presidente de su Senado les anima a actuar como un lobby, pues es que eso para mí es un acto que está cercano a una acción de guerra contra el país. Y es una cosa que no podemos permitir. Entonces, Marruecos es el enemigo, aunque estén haciendo esas reuniones y Pedro Sánchez lo quiera vender como otra cosa, es el único enemigo que tenemos como país y es la dictadura de Marruecos, porque es otra cosa que parece que se olvida. Pedro Sánchez quiere defender la democracia por el mundo, pero Marruecos, que está aquí al lado, parece que le da igual que sea una dictadura terrorífica en la cual incluso desaparecen a presos. Entonces, a mí me hierve la sangre con esto, ya no solo por los saharauis, que también, sino por los propios marroquíes y por la propia situación que nos toca penar a los españoles por culpa de las claudicaciones que ha habido por parte de todos los gobiernos que ha habido desde la transición y especialmente Pedro Sánchez, que para mí es el peor presidente, la peor persona que ha habido en las riendas de España, por lo menos en cuanto a resultados. O sea, yo creo que España está a nivel internacional más devaluada que nunca. Y somos un país que desgraciadamente se dedica a ir al remolque de los demás y a hacer seguidismo. Cuando uno no tiene ni política internacional propia, pues desde luego como país no nos va a ir bien, y menos con Marruecos, que es que no hace más que chantajes y no hace más que conseguir sus objetivos, porque además Pedro Sánchez cada vez lo deja más fácil. Hemos podido ver incluso a exmiembros de gobiernos socialistas decir que, bueno, que Ceuta y Melilla, pues que claro que van a ser de Marruecos, que el Sáhara, por supuesto, que es marroquí, y además, bueno, que veremos a ver qué pasa con las Canarias, luego veremos qué pasa con Andalucía, y luego irán subiendo. Entonces, pues es una cosa que hay que afrontar ya, y que España, a pesar de los problemas que nos pueda crear confrontar con Marruecos, que evidentemente vamos a tenerlos, pero siempre es mejor dar la pelea y defender los intereses del país a permitir que se estén riendo en nuestra cara y terminen consiguiendo todo sin derramar ni una gota de sudor. Ya no de sangre, es que ni de sudor. Y es una cosa que yo creo que como pueblo, como país, España debería de poner solución y debería, en primer lugar, de arreglar la situación con Argelia y precisamente, gracias a esa relación que podemos tener con Argelia, poder controlar ese expansionismo y esas ínfulas que se está dando Marruecos y que yo considero que no se sostienen por ninguna parte, excepto por tener a gente como Pedro Sánchez y su gobierno a su servicio. Quizá lo más triste de todo es lo que comentas. No les va a costar una gota de sudor y tampoco va a haber españoles de cualquier ideología que se pongan a defender la soberanía de Ceuta ni de Melilla. Para acabar, Roberto, ¿cómo te tomas que en redes sociales pues muchas juventudes del PSOE, de Podemos, os llamen traidores, os llamen, pues, no sé, que estéis cercanos a la extrema derecha, a ti te llaman nazi? Luego también ver que las juventudes de PP y de Vox no están en esos scratches, no están en esos actos intentando pedir explicaciones a Pedro Sánchez. ¿Cómo te tomas las juventudes de los partidos en este momento en el que estamos viviendo, cuando la juventud debería ser un tanto revolucionaria, un tanto rebelde, y parece que aquí cada uno, pues unos están con el Lacoste en la solapa y otros, pues eso, viviendo de aplaudir a Pedro Sánchez y decir qué guapo es? Yo, bueno, en primer lugar me hace gracia lo de traidores. ¿Traidores a qué? Si yo, es que no me canso de decir que yo no soy de izquierdas y que reniego totalmente de ese espectro político. O sea, yo vengo de ahí, yo vengo de la extrema, la izquierda más radical y más ultraizquierda que te puedas imaginar. Pero yo reniego de todo eso. ¿Por qué? Porque en el fondo están haciendo el servicio a lo que hay. Entonces, yo por lo menos soy leal a mis principios. Ellos son gente que ha traicionado a su propio país, a su propia gente. Son gente que les da igual que España de aquí a unos años se islamice y seamos como un barrio de Rabat o como pasa en Francia. Yo estoy siendo leal a mis principios, a mis valores y a mi país. Entonces, yo creo que yo, por lo menos, soy un hombre de principios y ellos, bueno, teniendo en cuenta cómo está evolucionando la cosa, habría que debatir si son hombres o no. Y sobre las juventudes, bueno, son juventudes que son, pues, como juventudes oficialistas, son como los típicos burocratillas que se quieren colocar y ser diputado o tener un sueldo y cosas así. Y nuestra juventud, pues, tiene una mentalidad de guerreros. Entonces, pues, claro, no, las comparaciones son odiosas, pero la gente de Vox no se va a arriesgar
como le pasa a los nuestros, a que les pongan multas, a tener juicios, a que les peguen, a que les señalen, a que les criminalicen. Eso no cualquiera puede hacerlo, para eso hay que ser gente dura. Y desde luego, la juventud de Podemos, de pues ese tipo de gente, son gente que se quiere colocar. De hecho, no hay más que ver sus actos, cuánta gente joven tienen. Si es que no tienen gente joven. Incluso sus actos juveniles, la media es de 60 años. Y a mí todo el mundo es válido, pero no pueden llevar ese discurso de la juventud española y el futuro. Y luego la gente tiene una media de edad de 80 años o 70, como le pasa al PSOE, son todos blancos. Claro, porque les encanta la inmigración de todos los tipos, el multiculturalismo. Sí, todo fantástico, pero ¿por qué en tu partido no hay? ¿Por qué los que hay es porque tienen un puesto y el resto de gente ni se acerca a vosotros? Pudimos ver a Begoña Villacís disfrazada de Latin King haciendo campaña, pero luego en los actos en sí de Ciudadanos, ¿cuánta gente hay de origen inmigrante? Es que es ridículo. Y es que está firmando su sentencia de muerte, porque dentro de unos años lo que saldrá es otro movimiento igual de sistémico que lo que les sustituirá. Y parece que no lo ven. Y Roberto, tú no te vas a disfrazar de Latin King. A mí no me da vergüenza ni ser blanco, ni ser español, ni ser hombre. Son cosas que no me dan vergüenza. Yo estoy orgulloso. O sea, no me avergüenza. No considero que una persona sea mejor que yo por tener otro sexo, o por tener otro color, o por ser de otro país. No son mejores que yo por eso. Entonces no voy a permitir que... Y yo lo hago con mi entorno, lo he hecho con el Frente también, que yo no me avergüenzo de ser español, ni de ser blanco, ni de ser hombre. No me avergüenzo. Y es una cosa que hay que decírsela. Y si tenemos que ir a decírsela a un meeting, porque no hay otra manera de hacerlo, pues iremos al meeting a decírselo. ¿Seguiréis haciéndolo? ¿Este fin de semana es el último scratch o va a haber más? Bueno, depende de... Es que esto, claro, la gente piensa que es muy fácil, pero la gente ya sabe que vamos. Es decir, estos partidos van con policía. La policía está pendiente de si llegamos, de si no, de lo que hacemos. Tienen seguridad privada, que también están pendientes. Es decir, si no hay muchos más de estos casos, es porque no conseguimos llegar a hacerlo porque nos interceptan antes. Pero si no lo haríamos, porque estos paseos triunfales que se quieren dar, por ejemplo, Pedro Sánchez, que está en plan de vamos a las plazas, a salir a la calle, ¿no? Y luego la gente les pita, le dice cosas y se va, ¿no? En plan de se va con el rabo entre las piernas. Pues nosotros lo vamos a intentar, es decir, no puede ser que es el presidente yendo a plazas públicas a reírse de los españoles y que nadie diga nada. Por miedo, porque son mucha gente, porque son el gobierno, pues no, nosotros no tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas. Entonces nosotros, por supuesto, que vamos a seguir confrontando con ellos, en la medida de las posibilidades, por supuesto. Roberto Vaquero, gracias y a seguir, porque creo que realmente este gobierno se merece a gente valiente detrás. Y como decía Machado, la gente buena es la gente valiente, la bondad se mide por la valentía que uno tiene. Don Roberto Vaquero, gracias. Bueno, pues vamos a acabar con algo muy rebelde, algo que siempre ha sido rebelde y que a mí me gusta especialmente, que es el rock, como cada martes. Raúl El Chancas, que has vuelto de Semana Santa, gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí contigo en La Burbuja, José. Oye, hoy nos traes un grupo... Pues sí, un grupo... que ha marcado, ¿verdad? Sí, a mí sobre todo porque, pues bueno, fue de esos grupos que te he comentado a veces que cuando era joven, pues son de esas cintas que entraron en mi casa y desde luego que me marcaron para que me gustara este estilo de música. Y además un grupo de aquí. Vamos a dar algunas pistas, un grupo sorprenderte, que te puede sorprender, sí, que hay que correr para llegar a verlo. Con buenas maneras de vivir, ¿no? Efectivamente, y que no hay que tirar la toalla para escucharlo. Efectivamente. Pues el grupo, como yo me imagino que habrá gente que lo conoce, pues es Leño. Leño, absolutamente. Pues sí, un grupo pues denominado pues como los creadores de aquí de un término que se llamó el rock urbano. Y pues algo que le viene muy bien porque pues sí, era una música y un rock and roll pues de chicos de la calle y de barrio, además de estos grupos que bueno, pues te hacen sentir orgulloso de ser precisamente eso, de ser de barrio como yo era en aquellos años, en los 80. Y sigue siendo. Y sigo siendo, sí, porque sigo viviendo en el mismo barrio que donde me crié. Y bueno, pues una banda pues de culto, porque desgraciadamente pues duró muy poco y no se volvieron a reunir, pero que influenció dentro de lo que es el rock nacional, pues tienen el respeto y la admiración de muchísimos grupos de rock que si no hubiera sido por Leño, pues seguramente a lo mejor no hubieran existido. Te digo, pues Barricada, Plater y tú, con lo que es luego Fito, pero bueno, muchos más, Los Enemigos, los Héroes del Silencio, o sea, la lista de grupos que
que admiraban a Leño, pues, y a los que influenció, pues fue muchísimo, porque, pues bueno, era eso, tres chicos de barrio y que en el fondo también eran amigos y pues muy íntegros. Tengo muchísima curiosidad por este grupo, por eso, por lo corto que fue, Sí. por su vocalista, por todo Claro. lo que da, por dónde, porque el origen ¿cuál es? ¿Cuál es el barrio de Leño? El origen de Leño, pues es un poco dividido. A ver, está claro que Rosendo, pues era de aquí, de Madrid, además es una persona, pues como un personaje ilustre de Carabanchel. Pero digamos que Tony Urbano y Ramiro Penas, aunque no lo parecieran, eran chicos de Tarragona. Lo que pasa que tenían una banda que bueno, pues esto estoy hablando de los años de la transición, por eso además fueron bandas muy influyentes porque salieron en una escena y en una escena y en un momento del país pues donde se estaba pues, creando, ¿no? Una nueva sociedad. Y pues Ramiro y Tony pues eran de Tarragona, lo que pasa que bueno, pues tenían un grupo, digamos, de rock, que tenían un cantante, digamos, inglés y pues se dedicaban a hacer pues conciertos por las bases militares y pues claro, lógicamente donde más tocaron pues era en la base de Torrejón. Y bueno, pues digamos que en una de esas pues se quedaron aquí a vivir. Y bueno, pues el origen de Leño viene precedido de otros grupos que también existieron durante esos años de la transición. Rosendo venía de un grupo que se llamaba Ñu, que su líder es Juan Carlos Molina, Juan Carlos Molina, que es pues bueno, otra figura importante del rock. Y luego, pues lo que es Tony y Ramiro, pues venían de un grupo que se llamaba Cuz. Un grupo que también pues estuvo el guitarrista de Balón Rojo, Armando de Castro, para que veas que, bueno, pues digamos que todos estos grupos que había en aquellos años, pues se conocían bastante porque solían coincidir mucho en todos los festivales que había por esa época. Y bueno, pues digamos que Rosendo, después de dejar Ñu, pues forma el grupo. Es verdad que al principio hubo un bajista que solo estuvo en el primer disco, bueno, en la grabación, que se llama Chiqui Mariscal, también venía de Ñu. Pero bueno, digamos que abandona el grupo antes de sacar el primer disco y ya incluso la grabación de un tema que se llama El Tren ya entra Tony y ya digamos que este trío, Rosendo, Ramiro y Tony, serían la formación que estuvieron hasta el final. Y bueno, pues sacan un primer disco que se llama Leño. Es un disco pues que irónicamente hay muchas veces que los grupos empiezan, ¿no?, haciendo como música sencilla y luego más complicada, y la historia de Leño en este sentido también es al revés. El primer disco de Leño, digamos que son unas canciones pues con un rock más progresivo, canciones más largas, y bueno, pues el disco tiene su calado, pero bueno, lo sacan en el año... Ellos empiezan en el 78, el disco es del 79, y bueno, pues con el cambio de década y tal, pues empieza esto de la denominada movida, ¿no? Y digamos que todo esto pues acentúa el interés de la gente por los grupos de música pop y bueno, pues aunque para mí los grupos de rock y rock duro quedaron bastante excluidos de la movida, ¿sabes? Leño, Balón Rojo y toda esa gente, que fueron grupos que influenciaron tanto como los grupos de pop. Pero bueno, digamos que el sonido ya en los 80, pues de Leño, pues empiezan a hacer canciones más directas y más sencillas, algo más pop, porque bueno, era lo que se llevaba. Y de ahí pues sacan el segundo disco, que se llama Más Madera, un disco que está producido por Teddy Bautista, que fue muchos años el presidente de la sociedad de las GAE. Y también, vamos, que formó parte de Los Canarios en su día, un grupo de estos tipo Beatles que hubo aquí en los 60. Y bueno, pues ese disco pues ya contiene canciones bastante conocidas, como Maneras de Vivir. Lo que pasa que, bueno, es un disco que al producirlo Teddy pues le mete teclados, una serie de cosas que, bueno, que a ellos pues, no les acaba de gustar mucho. Pero bueno, digamos que ahí es donde empiezan a potenciar sus directos, ¿no? Es una época donde hacen muchos directos. En esos directos, lógicamente, no hay teclados ni nada. Y bueno, pues además sacan un disco después de ese Más Madera, que sacan un disco que se llama En Directo. Es esa cinta la que entra en mi casa, que me la dio el mismo vecino que te dije, que me dio la cinta del Highway to Hell. Y bueno, pues es un disco en directo pues que es precioso. Además, es un disco que está grabado pues relativamente cerca de aquí, en una sala que se llamaba la Sala Carolina, en Bravo Murillo. Ellos tenían su estudio
vamos, su local de ensayo estaba en la calle Tablada, también muy cerca de aquí. Y bueno, pues en ese directo pues hay curiosidades como que se oyen coros de chicas y una de las chicas que sale en el coro es Luz Casal, ¿sabes? Cuando no la conocía prácticamente nadie. De ahí luego, pues con los años, siempre se ha visto que Rosendo y Luz han tenido una relación pues muy buena. Y bueno, pues digamos que el disco también ha potenciado por ese disco en directo, las actuaciones, pues es como se van haciendo con ese público, además que son pues como te digo, los chavales, la gente de la calle, esta época pues un poco la transición o este rollo que también decían que había kinky, ¿no? Pero bueno, el caso es que tienen un calado muy importante en la gente joven de la época, además potencian un poco pues como lo que te hablé la semana pasada de los Ramones, pues que tú podías tener un grupo de amigos y formar una banda, cogerte unos instrumentos y formar un grupo, que de hecho pues a raíz de eso yo creo que nacieron un montón de grupos de chavales que veían que era posible juntarse y bueno, pues hacer música. Y bueno, pues ya en el año 82 pues sacan lo que sería su último disco, que es el Corre Corre, un disco que lo graban en Londres, ¿no? Ya con más producción, con más medios. Ese quizás es el gran disco. Sí, es el disco además que tiene pues como las canciones más directas, los estribillos más pegadizos y bueno, pues el grupo pues sigue tocando. Lo que pasa que en aquellos años pues las compañías discográficas en España, ellos estaban en Zafiro, pues digamos que pues se llevaban el dinero y todo, y prácticamente los artistas pues veían muy poco dinero. Además eran años que todo se empezaba y pues había pocos medios para ir a tocar en directo y tal, y bueno, pues aquí es donde empieza un poco ya la disolución del grupo. Ellos empiezan a ver que creativamente a lo mejor no tienen más que decir. También luego pues tenían un problema porque Rosendo era prácticamente el que componía las canciones, pero luego los créditos se ponían a los tres. Entonces pues Rosendo también empieza a ver ahí que si él empieza una carrera en solitario pues que puede continuar. Pero bueno, cuando parece que están en lo más alto de su carrera, porque mira, con ese disco, como has dicho, el Corre Corre, pues con la canción de Que tire la toalla, me parece que incluso llegan a ser número 1 en los 40 principales. Y pues bueno, pues resulta que ellos, pues como decían, o sea, ellos eran chicos de barrio, estaban todo el día ensayando hasta las 10, luego pues salían a los billares, a jugar al billar, a los chinos, pero que no acababan de ver dinero y lo que te digo de la creatividad. Pero bueno, resulta que en el año 83, pues Miguel Ríos, que está en pleno éxito en España con la gira había hecho el Rock and Ríos, pero hace una gira, digamos, a nivel nacional que se llama el Rock de una noche de verano, que sigue siendo una de las giras, pues a lo mejor más multitudinarias que ha habido en España, que fue una gira en el 83 donde pues iba el Leño y también ya iba Luz Casal, y bueno, pues fueron en estadios de fútbol, o sea, les dejó pues a lo mejor fue la única vez que pudieron ganar bastante dinero. Pero bueno, una vez que se acaba la gira y pues claro, ellos vuelven un poco a la realidad de los conciertos normales, y como cuentan ellos, a lo mejor iban a una ciudad, a un pueblo y les ofrecían dar el concierto encima de los 2 remolques de un tractor, ¿sabes? Y con unos equipos de música que bueno, que aquello no había Dios ni que lo montara. Entonces pues deciden dejarlo. Lo que pasa que la compañía de discos, para que veas cómo actuaban en aquellos años, pues habían grabado 4 discos y les debían un disco a la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos deciden grabar ese 5.º disco, pero la compañía les dice que si quieren que para grabar ese 5.º disco, pues que si quieren ver dinero, pues tienen que firmar un contrato de 5 años. O sea, un chantaje en toda regla, por la que, claro, ellos no quisieron pasar. De hecho, esto pues acabó en los juzgados. Es verdad que al final en el juicio, pues bueno, no les declararon culpables de nada, pero bueno, digamos que la compañía pues se quedó con los derechos de las canciones y bueno, pues ahí ya ellos deciden dar, me parece que era en octubre del 83, su último concierto, un concierto gratis en el Parque del Oeste, y bueno, pues hasta ahí llega la historia de Rosendo. Mucha gente, cuando alabas a Rosendo de alguna manera, te dicen, ya, Rosendo muy bien, pero el Leño era mucho Leño. Claro, hombre, mucho, o sea, la gente que los conoció en aquella época y vivía aquellos años, pues bueno, ya sabía, cuando Rosendo empieza, ya sabía que venían de Leño, y bueno, pues los conocía, y es verdad que tenía esa aura mítica,
Pero es verdad que luego pues la carrera de Rosendo, como ha sido una carrera pues muy larga y muy dilatada en el tiempo, pues está claro que luego a lo mejor en los años 90 y tal, pues quien se metía en la carrera de Rosendo, se metía en su música, pues averiguaba que antes había estado en un grupo, o sea, que era leño, o sea, por eso también la carrera, el que Rosendo siguiera con una carrera tan larga y tan productiva, pues también indirectamente hizo que la gente acabara conociendo pues el origen de él. Y bueno, pues ya te digo, luego el grupo nunca se volvió a juntar. Es verdad que les ofrecieron años después pues bastante dinero por juntarse, pero vamos, Rosendo, como tenía su carrera establecida, pues no tenía necesidad. Digamos que como él no quiso, pues no se hizo. Incluso cuando la carrera de Rosendo ya estaba un poco más baja, pues se lo siguieron ofreciendo, porque debieron ofrecerle incluso cifras mareantes, ¿sabes? Pero bueno, los componentes del año dicen que Rosendo era pues, de las personas más íntegras que ha habido en el mundo del rock y que no quería reunirse porque no quería, digamos, que se quedara a lo mejor más feo ese recuerdo de la banda, porque bueno, pues es como te hablaba, a veces hay bandas que a lo mejor se diluyen y luego se vuelven a reunir y a lo mejor luego cuando las ves ya no tienen ese aura de antes. Y pues yo creo que en este caso pues fue algo que ha estado, o sea, ha sido básico para que Leño, pues eso, se les haya reconocido como una banda íntegra y única, que de hecho tiene una canción que no se vende el rock and roll, pues pero te digo, yo creo que como quedó la historia de Leño está muy bien, o sea, con su principio y su final. Y bueno, es verdad que en el 2010 pues ellos deciden sacar un disco de tributo, ¿no? Homenaje a Leño, que son pues todas las grandes bandas de España haciendo versiones, y es la única vez que se reunieron en la Sala Caracol y tocaron 4 o 5 canciones, 20 minutos, y bueno, pues luego más adelante en el 2013 que sacaron una biografía, les dieron un premio también por pues, aparte de ser una gran banda, por haber vendido medio millón de discos, que medio millón de discos en este país. Y luego ya desgraciadamente pues en el 2014 se murió Tony, que era el bajista, Tony Urbano. Así que ya realmente es imposible que se reunieran. Además, Rosendo está retirado, se jubiló. Está por ahí, no, creo que está en el pueblo de la mujer, en un pueblo de Burgos. Siempre ha sido de Carabanchel y tal, pero por lo visto desde que se jubiló, sí, seguramente, pero vivir me parece que ahora mismo está afincado en Burgos. Y un tema que nos quieras recomendar de Leño. A mí me gusta muchísimo, pues te voy a decir, del primer disco me gusta mucho El Oportunista, El Tren, Madrid, y luego pues más adelante el Más Madera, pues sí señor, Cucarachas, Maneras de Vivir. ¿Te gusta Fina? Y claro, ese es en el último disco, que es el Corre, Corre, pues aparte de que tire la toalla, corre. Un discurso contra el presidente. Contra el poder, decían que tenía que ver algo un poco con la época, porque debía ser cuando estaba Adolfo Suárez, ¿no? Un poco como pues, para que se acabara de ir o algo de eso, no sé. Y también estaba sorprendente, como dices tú, La Fina. La Fina es un gran tema. Porque tema, es una de blues. Sí, es un tema que, a los Rolling, sí, es un tema que además en el 2000, por lo visto, no sé, por algo de la Sociedad General de Estado de Autores y tal, le debieron dar un premio por su composición y tal, y desde luego, pues eso. Y es unas grandes canciones y bueno, y además sabes también que Rosendo es gran amigo de tu idolatrado Joaquín Sabina. Sí. Y tienen esa canción también que es maravillosa. El blues de Mi Escalera. Sí, el blues que se toca en Mi Escalera. Sí, ahí que participa. Así que sí, porque además... Rosendo, luego con Burning también, sí. Ginebra Seca, si no recuerdo mal ese tema, también participa Rosendo. Sí, porque es que además Rosendo pues comparte mucho yo creo, como las letras también de Sabina, pues era eso, el cantar... El himno del Atleti también creo que participa Rosendo. El rock pues de lo cotidiano y lo como te he empezado desde el programa, pues de la gente de barrio y la gente íntegra. Para la gente de barrio y la gente íntegra, Leño es uno de los grupos de cabecera y para España creo que es un grupo de culto que desde luego siempre quedará. Totalmente. Raúl, el Chancas, muchísimas gracias por cada martes estar aquí. Pues nosotros nos vamos, que nos hemos ido un poco de tiempo, pero es que hoy vaya programa, que nos hemos traído bien cargadito. Así que nada, no dejen de sorprenderles y de sorprender a cualquiera. Creo que ese tema me encanta porque creo que es una manera de vivir, precisamente. Así que vamos cruzando el calendario, olvidando el porvenir. Bueno, perdonen que me voy con las letras y ya no acabo. Y Marta me va a matar.
Que como siempre digo, que no se lo cuenten, que ya se lo contamos nosotros. Alejen por favor a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.